Todos sabemos que uno de los mayores representantes de la Ilustración en España fue Carlos III. Con él, también aquí se empezó a dar importancia a la razón, a la investigación, al conocimiento. Se hacían preguntas. Este rey ilustrado inició unas políticas desconocidas hasta el momento y despertó un especial interés por lo exótico. Madrid se convirtió a finales del siglo XVIII en la capital de la curiosidad. Osos hormigueros, serpientes, cangrejos gigantes, corales, megaterios y elefantes fueron algunas de las criaturas que Carlos III coleccionó y quiso mostrar a los madrileños. Así nació, en uno de los periodos más fascinantes de la ciencia en España, el Real Gabinete de Historia Natural. Hermosas y hermosos, bienvenidos a un nuevo paseo consciente en el que seguiremos hablando de aquellos animales que un día habitaron nuestra ciudad. El rey llegó a tener en su corte un total de 4 elefantes, 3 de ellos en España. Salvo el que vivió en Aranjuez, todos murieron muy pronto. Fue un regalo del gobernador de Filipinas al propio rey. Embarcó en la fragata Venus y partió desde Manila un 23 de enero. Antes se sometió al joven elefante a algunas salvas de cañonazos para que se acostumbrase al ruido y al olor de la pólvora, por si acaso durante la travesía se ordenaba zafarrancho de combate. Imaginad por un momento lo que sería un elefante que entra en pánico en aquel largo viaje dentro de tan pequeña embarcación. Después de casi 6 meses de navegación, llegó finalmente a la isla de León, actual San Fernando, Cádiz. Era julio de 1773. Se trataba de un macho asiático de 5 años y medio de edad. El elefante permaneció recuperándose del viaje hasta que partió en una singular expedición al mando del afamado almirante José de Mazarredo. Le confeccionaron un vestido nuevo de color grana, con galones de oro, lleno de colgantes y campanillas para presentarlo ante el rey. A una velocidad de 6,7 kilómetros al día, la comitiva tardó 42 días en llegar desde Cádiz a la granja donde se hallaba la corte, teniendo que atravesar las cálidas tierras andaluzas y manchegas en pleno verano. El revuelo que se formó por las ciudades, pueblos y lugares por donde transitó el elefante fue enorme. Al acercarse a las poblaciones, todos acudían para verlo, tocarlo. Debemos pensar que hasta entonces no se había visto nada igual. Tenían que avisar antes a los pueblos de que llegaban. Viajaban preferentemente de noche por el calor y porque la gente se volvía loca por ver el elefante. Mazarredo tenía miedo de que al final hubiera una desgracia. En Écija se le fabricaron unos zapatos de 3 suelas para cuidarle los cascos. Y conforme pasaban los días, el animal se fue poniendo en forma, estaba más ágil. En la tarde del 26 de septiembre, la comitiva llegó al Real Sitio de San Ildefonso, donde el elefante, con su vestido de gala, efectuó diversas cortesías y se arrodilló ante Carlos III. Luego fue trasladado al monasterio del Escorial y de aquí a Madrid, donde permaneció varios días para que pudieran contemplarlo sus habitantes. La presencia del animal provocó un gran revuelo y desató la imaginación de artistas plásticos, poetas, dramaturgos y cronistas que le dedicaron obras de teatro, coplillas, sainetes, versos e incluso abanicos con su imagen. Era todo un fenómeno. La cuenta de los gastos producidos por el viaje resultó una fortuna.
En diciembre de 1773, el rey pidió que el animal se trasladase a Aranjuez. Parece ser que llegó a vivir en el mismo Palacio Real y posteriormente en la Casa de Vacas, de donde se escapó un buen día y tuvo que ser perseguido por los criados. El rey Carlos estaba orgulloso y animaba a los madrileños para que se acercasen a Aranjuez a contemplar tal prodigio. La paleontóloga Ana Mazo cuenta que lo cuidaban muy bien, le daban coliflores, castañas, cereales, leche y a veces hasta alguna cosa que no le venía tan bien, porque hay facturas que dicen que le daban vino caliente con azúcar y aguardiente. Según parece, su alimentación no era muy adecuada. Por otro lado, el rey Carlos III tenía la costumbre de comer todos los días una lechuga, para lo cual se disponía del terreno suficiente. El sobrante era costumbre dárselo al elefante grande, de modo que al morir el animal a los 3 años de edad, no extraña que estuviese lleno de gases. Esto pudo ser una de las causas del fatal desenlace. Quiso el rey que fuera disecado exponiendo su piel y huesos, pero por separado. El trabajo de conservación y disección fue encargado al naturalista Juan Bautista Bru, el cual, según parece, practicó el proceso de momificación en el Real Cortijo de San Isidro. Bru tardó 3 meses en dejar listos los restos del animal para su exposición en el Real Gabinete de Historia Natural. Nos encontramos ante 2 de las piezas más valiosas de toda la colección. Por un lado, se encuentra lo que se considera el elefante disecado más antiguo conservado en el mundo, y por otro, su esqueleto. La piel recubre una estructura de madera diseñada por Roberto Mitchell, el mismo autor de Los Leones de las Cibeles. Y claro, como faltaban colmillos, se tallaron 2 en madera para el ejemplar disecado, dejando los originales para el esqueleto. Durante muchos años, el elefante disecado estuvo expuesto en el edificio de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la calle Alcalá, y como las instalaciones se quedaron pequeñas, Carlos III encargó al arquitecto Juan de Villanueva que diseñara un edificio para albergar la colección. Aquel edificio es la actual pinacoteca del Museo del Prado, por lo que el elefante grande terminó finalmente en el Museo de Ciencias Naturales. Este elefante indio es una pieza histórica, de un gran valor taxidérmico y científico que podemos admirar en su exposición permanente. No debemos confundir dromedarios y camellos. Se distinguen fácilmente por el número de jorobas, y aunque a todos se les conoce como camellos, en Aranjuez solo abundaron los primeros. Llegaron aquí con Felipe II. Al contrario de otros animales, se adaptaban bien al clima de Aranjuez y a sus condiciones naturales, reproduciéndose con notable éxito. En 1583 solamente había 10 ejemplares y apenas 100 años después la camellada alcanzó el número de 200. La mayoría de ellos pastaban libres por las praderas del sitio, pero no solamente fueron un real capricho, se trataba de animales fuertes, fáciles de alimentar, comían y bebían poco, y que una vez domados eran capaces de llevar cargas pesadas. Además, al carecer de herraduras, sus pezuñas almohadilladas no destrozaban los parterres, no dejaban huellas, por lo que eran muy útiles para el trabajo en los jardines. Otros
eran usados para la diversión y el entretenimiento de reyes o cortesanos a mediados del 18, cuando se les hacía luchar contra perros o se les precipitaba desde las montañas al mar de Ontígola para ser abatidos a tiros en época de Felipe V. Con la llegada de Fernando VI y Bárbara de Braganza, todo esto cambió. Se abandonaron las fiestas con maltrato de animales y se apostó por otro tipo de diversiones. Pero había un problema. En Aranjuez los camellos morían con facilidad. A mediados del 18 desaparecieron casi por completo a causa posiblemente de la sarna. Felipe V quiso adquirir nuevos ejemplares de Orán para restablecerla, pero fueron intentos fallidos. Además, se temía que de nuevo los camellos fueran pasto de una nueva epidemia mortal. Fernando VI volvió a pedir más camellos a Orán. Con 10 machos y 20 hembras se intentaba repetir la cría y retomar el asunto. Pero la enfermedad continuaba haciendo estragos. Apenas un año después, solo quedaban 8 ejemplares. Carlos III realizó varios intentos más, pero hubo que esperar a la llegada de Fernando VII para que los camellos regresaran a Aranjuez. Esta vez, como antaño, para exaltación de su Real Majestad. Bien, ya para terminar, deciros que la carne de estos mal llamados camellos llegó a venderse en las pastelerías de Ocaña. La camellada de Aranjuez fue considerada como un símbolo de poder y prestigio. ¿Qué tal? Si te ha gustado este nuevo paseo consciente, no puedes dejar de ver los que están por venir. Yo cuento contigo. Muchísimas gracias y hasta pronto.